Hola a todos, el siguiente ejercicio lo pidieron a través del chat de nuestra página de Facebook. Se contactó con nosotros un compañero de la Universidad Nacional de Moquegua de Perú. Un cordial saludo desde Trujillo a toda la gente de Moquegua. Gracias por seguirnos y ayudarnos a que esta comunidad sea mayor. A todos los que nos están viendo, si tienen consultas o necesitan apoyo con algún ejercicio, comuníquense con nosotros a través del chat de Facebook. Nos encuentran con el mismo nombre, HK Ingeniería. Igual el enlace lo pueden ver en la descripción. Y si tienen alguna duda, sugerencia o aporte respecto a alguno de nuestros videos, pueden dejarnos un comentario. Leemos todos y cada uno de ellos, intentando responder lo más pronto posible. Ahora sí, pasemos al enunciado. El problema 488 nos dice: expresa el momento de par que actúa sobre el bastidor en forma vectorial cartesiana. Las fuerzas se aplican en forma perpendicular al bastidor. ¿Cuál es la magnitud del momento de par? Considere que la fuerza F es igual a 50 newtons. Ahora, lo primero que hacemos es identificar el par del cual nos están hablando. Tenemos una fuerza F dirigida hacia arriba y una fuerza menos F dirigida hacia abajo. Nos dice que ambas fuerzas se aplican en forma perpendicular al bastidor. Eso quiere decir que el giro que estas dos fuerzas están produciendo en esta dirección van a ocasionar un vector momento en esta dirección. Como ambas fuerzas son perpendiculares, esta fuerza va a ir dirigida a lo largo del marco. Entonces, como hemos visto en teoría, esta fuerza puede ir dirigida aquí, puede ir dirigida aquí o puede ir dirigida aquí, ya que el vector momento es un vector libre. Siempre va a mantener la misma dirección. Entonces, yo puedo considerar que mi vector momento va a actuar en esta dirección. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el sentido? ¿Vendrá hacia acá o en dirección hacia el punto O? Observamos que como el giro se produce en esta dirección, por regla de la mano derecha, si nosotros colocamos los dedos doblados en este sentido, el pulgar va a apuntar en esta dirección. Eso quiere decir que el vector momento vendrá aquí. ¿Y cómo vendrá a ser el giro? Pues en esta dirección. Recordemos además que por regla de la mano derecha, este vector momento va a ser perpendicular a esta fuerza. Obviamente también va a ser perpendicular a esta otra fuerza, ya que ambas son paralelas. Entonces, ¿cuál vendría a ser la magnitud de este momento? Al cual voy a llamar MP, ¿sí? Que va a ser momento del par. Entonces, la magnitud de este vector viene dada por esta expresión. Momento del par es igual a la magnitud de la fuerza. En este caso nos dicen que son 50 newtons, que multiplica a la distancia que hay entre ambos vectores, es decir, 1.5 metros. 50 por 1.5 es igual a 75, la fuerza es en newtons y la distancia en metros, por lo tanto será aquí newton metro. Ahora, por teoría nosotros sabemos que el vector momento es igual a la magnitud de este momento que multiplica al vector unitario de dirección de este mismo momento, ¿cierto? Entonces, el vector unitario de dirección parte desde este punto y se dirige hacia O. Puedo considerar las coordenadas de este punto y las coordenadas de este punto y luego restarla mediante un vector de posición y tal. Sí puedo hacerlo. Pero también puedo considerar un vector de posición en esta dirección, ¿sí? Basándome en los ángulos. En este caso, yo puedo decir que mi vector unitario de dirección va a ser negativo, porque está apuntando en otra dirección. Entonces, ¿cuál es el ángulo que se está formando aquí debajo? Podemos observar que es este mismo ángulo, es decir, 30 grados. Entonces aquí voy a tener dos componentes, un componente a lo largo del eje X y un componente a lo largo del eje Z. Recordemos que para el eje X tenemos el vector unitario de dirección Y, que rige la dirección de las X positivas, y en dirección de la Z positiva tenemos K. Mientras que para el eje Y tenemos las J, pero no nos interesa porque no tiene componente a lo largo de ese eje. Entonces, ¿cuál vendría a ser el componente en X? Si tenemos que aquí es 30 grados, lógicamente aquí será coseno de 30 grados. Mientras que para la dirección en Z será el seno de 30 grados. Para visualizarlo mejor, lo que estamos haciendo aquí es considerar este vector de dirección en un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo va a tener estas dimensiones. Vamos a tener aquí el lado vertical, que viene a ser el lado de la Z. Aquí tenemos el lado de las X. Y en esta dirección tenemos el vector unitario de dirección. Entonces aquí tenemos el vector. En las X no sabemos. Aquí tenemos un triángulo rectángulo y aquí tenemos el ángulo de 30 grados. Con lo cual tenemos en las X
le corresponde el coseno de 30 grados por el vector unitario de dirección, que en este caso consideramos que es 1 su magnitud. Mientras que para la z le corresponde el seno de 30 grados, porque estamos hablando del cateto opuesto, ¿verdad? Entonces sería la magnitud 1 por seno de 30 grados. Ahora, sabemos que para las x le corresponde el vector unitario de dirección y, mientras que para la z le corresponde el vector unitario de dirección k. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? El detalle es que el momento está dirigido desde este punto hacia O. Y el vector unitario de dirección lo estamos calculando en la misma línea de acción, pero con sentido opuesto. Eso quiere decir que aquí vamos a tener que colocarle un menos y aquí también un menos. ¿Y qué logramos con este signo? Pues invertirle el sentido de esta flecha hacia la otra dirección, con lo cual estamos considerando el sentido correcto de este vector unitario de dirección. Por lo tanto, el vector momento va a ser igual a la magnitud del momento en P, el cual hemos dicho que es 75 Nm. Y lo vamos a multiplicar por el vector unitario de dirección. En este caso tiene dos componentes. Un componente a lo largo del eje X negativo, el cual será menos coseno de 30 grados por I. Y un componente a lo largo del eje Z negativo, el cual será menos seno de 30 grados por K. Como ya hemos dicho, no tiene componente a lo largo del eje Y. Ahora multiplicamos 75 por cada uno de los componentes y vamos a tener que este vector momento va a ser igual a 75 por menos coseno de 30 grados, o sea, menos 65 por el vector de dirección Y. Y 75 por menos seno de 30 grados vendría a ser menos 37.5 por K. ¿Sí? Lógicamente todo esto en Newton metro. Y con esto ya tenemos expresado este vector momento en su forma vectorial cartesiana. Entonces, el detalle en este problema vino al hallar el vector unitario de dirección. Lo podemos considerar en este sentido o lo podríamos considerar directamente en este sentido con el ángulo respectivo. ¿Sí? Eso ya depende de cómo cada uno se acomode y cómo pueda entender este concepto de mejor manera. Para mí me parece más sencillo considerar este vector con este triángulo rectángulo y luego invirtiéndole el sentido cambiándole a todos por el signo menos. Lógicamente, al cambiar la magnitud de este vector por un signo negativo, a este vector le estamos cambiando la dirección y eso también afecta a estas dos componentes. Entonces ya con esto damos por concluido el problema 488. Pasemos al problema 489. El problema 489 nos dice, con el propósito de girar el bastidor, se aplica un momento de par como se indica en la figura. Si la componente de este momento de par a lo largo del eje X es momento en X igual a menos 20 por Y, determine la magnitud F de la fuerza de par. Entonces, a diferencia del problema anterior, aquí nos están dando la componente en X del momento, ¿sí? Y nos están pidiendo determinar cuál va a ser la magnitud F. Entonces, la hipotética magnitud del momento que produce este par vendría dado por esta expresión. Momento de par es igual a la magnitud del momento, es decir, perdón, a la magnitud de la fuerza, es decir, fuerza F, que multiplica a su brazo de momento, que en este caso es 1.5. ¿Sí? Entonces, el momento que produce este par será igual a 1.5 F. Ahora, el vector momento que produce este par actúa a lo largo de este bastidor. ¿Sí? Recordemos que es un vector libre, como ya le hemos explicado en el problema anterior. Entonces, este par, ¿sí?, produce un giro en esta dirección, con lo cual viene en dirección desde este punto hacia el origen, ¿sí?, por regla de la mano derecha. Aquí tenemos que se está formando un ángulo de 30 grados, que es el mismo ángulo que tenemos aquí. Entonces, si nosotros analizamos este triángulo rectángulo, vamos a tener componente en Z, viene aquí, ¿sí? Nos están dando el momento en X, entonces el momento en X va a venir en esta dirección. Aquí le vamos a colocar momento en X. Y tenemos el momento P, que es el que tenemos aquí. Y que está actuando en esta dirección.
Entonces, yo tengo que este triángulo es un triángulo rectángulo. A su vez tengo el valor de este ángulo, que me dicen que es de 30 grados, tal como me lo está dando el gráfico del problema. Ahora, yo tengo aquí el momento en P, ¿sí? Que puede ser vector o también puede ser magnitud. Y aquí voy a tener el momento en Z, que vendría a ser la otra componente del momento producido por el par. El enunciado me dice que este momento en X es menos 20i. Entonces, si yo tengo que mi eje positivo de las X viene en esta dirección, yo voy a tener que el momento en X va a ir hacia la otra dirección. Por eso estoy colocando las flechas en el sentido de las X negativas. Ahora, su magnitud es 20. Entonces yo voy a considerar aquí que el momento en X es igual a 20 newton metro. ¿Sí? Esa es su magnitud, 20. El signo negativo y el vector unitario de dirección y me indican simplemente de que está yendo en el sentido de las X negativas. Entonces, ¿cómo puedo yo relacionar el momento en P, el ángulo y el momento en X? Pues los puedo relacionar a partir de la identidad trigonométrica del coseno del ángulo, ya que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, yo voy a considerar coseno de 30 grados es igual cateto adyacente, momento en X, sobre la hipotenusa, momento en P. Con esto que tengo, coseno de 30 grados es igual momento en X, 20 newton metro. Momento en P, aún no lo sé. Entonces aquí voy a tener momento en P será igual a 20 sobre coseno de 30 grados. Momento en P tengo que es 1.5 F. Entonces 1.5 veces la fuerza F es igual a 20 sobre coseno de 30 grados. 1.5 está multiplicando, paso a dividir. Entonces fuerza F es igual a 20 sobre 1.5 por coseno de 30 grados. Entonces resuelvo esta fracción y voy a tener que la magnitud de la fuerza F es igual a 15.4 newtons. Entonces yo necesito que la fuerza F sea de 15.4 newtons para que la componente en X del momento sea menos 20i. Y con esto ya le dimos solución al problema 489. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si te gustó, déjate un buen like, suscríbete, comparte si te sirvió el video. Si tienes alguna duda nos puedes escribir al Facebook, ¿sí? El enlace lo vas a encontrar en la descripción, o nos puedes escribir un comentario. Y nada, por mi parte eso es todo, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón.